Hola chicos, mi nombre es Francisco Javier Martínez y formo parte del grupo Preparadores Martínez de Haro. Durante estas últimas semanas muchos habéis sido los que habéis puesto en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de correo electrónico y, por qué no, algunos de nuestros compañeros en el centro, con la pregunta estrella en este año tan atípico en el que cambiamos de ley educativa y en el que hay oposiciones. La pregunta os la podéis imaginar: ¿cuál es la normativa que tengo que aplicar en mi programación didáctica? Bueno, pues como respuesta a esas inquietudes que tiene los que sois o los que estáis preparando las oposiciones para este próximo mes de junio de 2023, os hemos preparado un pequeño vídeo para poner nuestro granito de arena a que consigáis los éxitos que estáis buscando y que estáis empleando. Bueno, lo primero deciros que nosotros somos empleados públicos, tanto los que somos funcionarios como los que vais a serlo en un futuro y ahora mismo sois interinos. Toda la información que nosotros tenemos que buscar para saber cuál es nuestra nómina, para saber cuántos días de asuntos propios, cuáles son nuestros permisos y licencias, cuál es nuestro calendario, todo viene publicado en la normativa en vigor, todo viene tanto en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, como en los boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas. Así que nuestra recomendación es que no os guiéis por lo que os diga la gente, no os guiéis por los foros. Nosotros tenemos la suficiente madurez, ¿vale? Y la información está tan a la mano que no tenemos más que consultar la fuente, ¿vale? Entonces, para poder contestaros a la pregunta, nosotros nos tenemos que ir a la LOMLOE, que es la nueva ley orgánica que está modificando la LOE, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos, como veis en la diapositiva, a la ley orgánica, en su disposición final quinta explica cuál es el calendario que va a seguir para la implantación. Entonces, ahí veis que hay diferentes fases en la implantación. En la primera fase, que ya entró en vigor unos días después de estar publicada la norma, pues hay determinados aspectos como la admisión de alumnado, ¿vale? Después, para el siguiente curso escolar, que fue el curso pasado, pues teníamos ciertas modificaciones relativas a la evaluación y a las condiciones de promoción en las diferentes etapas educativas. Vamos a recordar estas dos cuestiones que las veremos más adelante. Pero si seguimos leyendo esta disposición final, pues vemos cómo ya aterriza a nivel curricular en las diferentes enseñanzas en las que se modifica el currículo, ¿vale? Entonces, en el punto 4 vemos que la educación secundaria obligatoria va en este curso escolar 2022-2023 se está aplicando los cursos impares y el curso que viene se aplicará al resto de cursos. Lo mismo sucede con el bachillerato en el punto quinto. En los cursos impares, en este caso el primero de bachillerato, se está aplicando la nueva ley educativa, el nuevo currículum de la nueva ley educativa en primero de bachillerato, y el año que viene se continuará con bachillerato. Si analizáis esta disposición final tranquilamente, veréis que no hay alusión alguna a la formación profesional, salvo en el punto 6, que hace alusión a los ciclos formativos de grado básico. Pero ahora lo vamos a desarrollar y vamos a explicar el por qué hace esa ilusión. Bueno, ¿y qué pasa con la formación profesional? Si no está ahí, ¿quiere decir que no se aplica la LOMLOE? Pues no, no es cierto. La LOMLOE ya se está aplicando en todos los cursos de la formación profesional, ¿vale? Aunque no venía en esa disposición final específicamente como pasaba con la ESO o como pasa con el bachillerato, ¿vale? Entonces, seguimos tirando de normativa, seguimos consultando la normativa. La captura de pantalla que tenéis es la LOE consolidada. Hemos visitado la página web del BOE y hemos ido a la LOE consolidada. Si veis, ahí tenéis un artículo de ejemplo, concretamente el artículo 44, que es del artículo 43, perdón, que es la evaluación en la formación profesional, y como podéis observar, junto al texto que explica cómo se evalúa en formación profesional, fijaros que ahí va diciendo qué modificaciones ha tenido la LOE desde su publicación en 2006 hasta la fecha.
veis que este artículo 43 ha sido modificado por la LOMCE, ¿vale? En 2013 y recientemente ha sido modificado en 2020 por la LOMLOE. De hecho, aquí podemos ver la redacción, las alternativas redacciones que ha tenido este artículo. La actual, que es la que se está aplicando ahora mismo, que es la que tenéis en pantalla. Podemos marcar la redacción que tuvo a raíz de la LOMCE o la redacción que tuvo inicialmente en el año 2006, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque si contrastamos la redacción del artículo 24, por poner un ejemplo, que habla de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, si vemos la redacción que tuvo el artículo 24 en la LOMCE y la actual redacción de los LOE, veis que las materias son totalmente distintas. Ya sabéis que en la ESO, en la educación secundaria obligatoria, se ha modificado y además significativamente el currículum. Entonces veis que aquí hay modificaciones sustanciales. Esto es un artículo solo, pero se ha modificado en muchos más. Bien, pues si contrastamos esas grandísimas modificaciones de la educación secundaria obligatoria o del bachillerato con respecto a la formación profesional, aquí tenéis el mismo artículo que os mostraba antes, el 43, la redacción LOMCE y la redacción LOMLOE. Veis que no hay prácticamente ninguna diferencia más allá de la nomenclatura. Ya sabéis que en la LOMCE se llamaba formación profesional básica, a lo que ahora en la LOMLOE se llama ciclos formativos de grado básico. Entonces fijaros que aquí, mientras que al hablar de la evaluación hablaba de ciclos de formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, aquí en general habla de ciclos formativos. Otra modificación es que en los ciclos de formación profesional básica, lo que se impartía de matemáticas, lengua, etcétera, se llamaba materia o bloques, mientras que ahora en la nueva redacción los LOE se llaman ámbitos, ¿vale? Entonces, ¿por qué en la disposición final quinta que antes comentaba de la LOMLOE hacía alusiones a los ciclos formativos de grado básico? Pues básicamente porque la única modificación que tiene los ciclos formativos de grado básico no son relacionados con los módulos específicos de formación profesional, sino sobre estas materias o ámbitos, ahora se llaman ámbitos, es decir, en matemáticas, en lengua, etc. Pero, cuidado, a nosotros, si vosotros vais a hacer una programación didáctica de un ciclo formativo de grado básico y sois profesores, por ejemplo, de informática, no hay ningún tipo de cambio curricular. Ahora, si sois profesores de secundaria en la especialidad de matemáticas y queréis hacer vuestra programación didáctica sobre un ámbito de matemáticas, por ejemplo, entonces sí tenéis que tener en cuenta los cambios introducidos, ¿vale? Volvemos a la diapositiva que os enseñaba anteriormente. En la formación profesional solo hay dos cuestiones relevantes en las que se ha aplicado la LOMLOE y por lo tanto es diferente con respecto a años anteriores. El primer elemento es la admisión del alumnado, cuestión esta que a nosotros no nos interfiere para nada en nuestras programaciones didácticas. Y el segundo aspecto que sí ha cambiado y se está implantando ya, tanto en los cursos de primero como para los de segundo, en formación profesional no vamos a hacer distinción, es en cuanto a la evaluación y a las condiciones de promoción, ¿vale? Entonces, eso sí que nos tenemos que tener en cuenta. Pero vamos al grano. Una vez hecha esta pequeña introducción teórica, llega la respuesta a vuestra pregunta concreta. ¿Qué normativa pongo? En el apartado de normativa, de referencia normativa, de mi programación, ¿qué tengo que poner? Pues aquí tenéis la respuesta. Bien, supongo que todos empezaréis citando la ley educativa, incluso algunos podéis citar, no estaría mal, que citaréis la fuente de la que emana todo el derecho en España, que es nuestra Constitución española. Concretamente, en el artículo 27 de nuestra Constitución se encarga de enunciar el derecho fundamental de la educación. Todas las leyes educativas publicadas a partir del año 1978 lo que vienen es a desarrollar este artículo 27 del derecho fundamental de la educación, luego no estaría de más que lo nombrarais. Bueno, si no queréis nombrarlo no pasa nada. La siguiente, que sí que tendríais que nombrarla, es la ley educativa vigente.
Cuando yo en las clases de preparación de oposiciones o en algún máster que imparto en la Universidad de Almería, hago la pregunta, ¿sabéis cuál es la ley educativa? En primera instancia, la gente se sonríe como diciendo, vaya pregunta que me hace este hombre, pues claro que la sé, pero luego empiezan a razonarlo, empiezan a pensarlo y no la tienen clara. ¿Vosotros tenéis clara cuál es vuestra ley educativa? Algunos diréis la LOMCE y otros diréis, no, la LOMLOE. Otros diréis la LOE. Bueno, pues la respuesta es que, perdón, la respuesta es que la LOMCE y la LOMLOE no son leyes educativas per se. Únicamente leyendo la LOMLOE o únicamente leyendo la LOMCE, yo no tengo la información referente a lo que dice la ley a la educación. Tanto la LOMCE como la LOMLOE son leyes orgánicas que sirven para modificar una ley anterior. ¿Cuál es la ley que modifican? La LOE. Entonces, en 2006 se publica la LOE y a la LOE se le han ido aplicando sucesivas modificaciones. Y cuidado, no solo se han aplicado las modificaciones por parte de la LOMCE y la LOMLOE, esas son las dos más famosas, pero también se han aplicado modificaciones con la Ley de Protección de Datos, se han modificado algún artículo, con la Ley de Economía Sostenible, la Ley de 2011, con otra ley complementaria a la Ley de Economía Sostenible y alguna más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra ley educativa? La ley educativa es la LOE dada su redacción actual, porque la LOE se publica en 2006 y desde 2006 hasta la fecha diferentes textos legales de diferente rango legal le han ido modificando, haciendo modificaciones a la LOE, pero nuestra ley educativa es la LOE, redactada de diferente forma que como se redactó en 2006, correcto, pero no deja de ser la LOE. Luego, para poner en vuestra programación didáctica, la ley educativa nuestra es la LOE en su redacción actual. Bien, ahora nos centramos en la educación secundaria obligatoria. Los profesores y profesoras de secundaria que vaya a hacer una programación de matemáticas, de lengua, de inglés, de geografía e historia en la educación secundaria obligatoria. Ahí he puesto el caso de Andalucía, pero bueno, para otras comunidades autónomas tendríamos que personalizarlo. He hecho algún ejemplito también de otras comunidades autónomas, aunque yo soy de Andalucía y es la que más conozco. Bien, pues aquí tenemos que diferenciar, como he dicho antes, en cursos impares, en los que se aplica la LOMLOE, y en los cursos pares, en los que se aplica la LOMCE. Rectifico totalmente, me estoy contradiciendo a lo anterior. En los cursos impares se aplica la LOE en su redacción actual y en los cursos pares se aplica la LOE en su redacción hasta la LOMCE, ¿vale? Bien, pues en los cursos impares, en los que se aplica coloquialmente la LOMLOE, tendríamos que citar la Constitución, la ley educativa, por supuesto, y como ya se está aplicando la LOMLOE, ya se han publicado, en este caso, el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. Pues tendríamos que citar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que es el 217-2022 que tenéis en pantalla. Después, a esa normativa mínima con carácter estatal, las comunidades autónomas han desarrollado o deben desarrollar otra normativa que contextualice esa enseñanza o que desarrolle esas enseñanzas mínimas en su comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, todavía estamos a la espera de que salga un decreto y una orden. Y ahora mismo, para este curso escolar 2022-2023, estamos trabajando con las instrucciones conjuntas 1-2022 de 23 de junio. Y, para sorpresa vuestra, también se está aplicando la orden de 15 de enero de 2021. Y algunos me diréis, pero bueno, ¿cómo se puede aplicar la orden de 15 de enero de 2021 cuando esa es el 11? Ya, cuando esa es el 11. Luego, todo lo correspondiente a la ordenación y a la evaluación no se aplica. Pero sí que se aplica el capítulo 3, que habla de atención a la diversidad. Luego, la orden de 15 de enero de 2021 también se aplica en los cursos impares
para la LOMLOE, pero solo el capítulo relativo a la atención a la diversidad. ¿Vale? Pues ese sería el marco que tendríais que utilizar si queréis hacer una programación de tercero de la ESO. Ahora, si queréis hacer la programación de cuarto de la ESO, ¿qué tendremos que utilizar? Como es la normativa anterior, la LOE en su redacción hasta la LOMCE, no en la redacción actual, pues tendríais que aplicar el anterior Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que es el Real Decreto 1105-2014, y en este caso Andalucía ya sí que desarrolló para el ámbito autonómico este Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. Luego tenemos el Decreto 111-2016, que se modificó en 2020, ¿vale? Luego tendríamos el Decreto 111-2016 modificado, como veis aquí, modificado por el Decreto 182. Tendríamos la orden de 15 de enero de 2021, pero en este caso no solo el capítulo tercero, sino aquí se aplicaría la orden al completo, tanto lo respectivo a la evaluación como lo respectivo a la ordenación y al currículo, todo. Y cuidado, os acordáis que os he comentado que había una cosa que ya se estaba aplicando para todas las enseñanzas, que eran los cambios relacionados con la evaluación. Bueno, pues ese cambio relacionado con la evaluación que ya se está aplicando, en el caso de los cursos impares que ya se está aplicando la LOMLOE, no tiene ninguna repercusión, simplemente que la LOMLOE ya viene modificado, vienen los términos de la LOMLOE, ¿vale? Pero en los cursos pares que todavía se está aplicando la LOMCE, se publicó este Real Decreto. El Real Decreto 984-2021 lo vaya a haber repetido varias veces, porque lo que hace es regular la evaluación, regular los cambios en la evaluación en primaria, en secundaria, en bachillerato y en formación profesional. Luego, en todo el resto de diapositivas voy a estar haciendo referencia a este Real Decreto. ¿Vale? Resumen. En cuarto de la ESO tenemos que tirar de la Constitución y la LOE, por supuesto, del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas anterior, el de la LOMCE, al desarrollo de vuestra comunidad autónoma. Aquí tenéis el ejemplo de Andalucía, en este caso es un decreto y una orden, y el Real Decreto 984-2021, que afecta a la evaluación. Es decir, que si vosotros tenéis el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, un decreto y una orden que desarrolla, tenéis que guiaros en ello, pero en la evaluación tenéis que aplicar lo que dice este texto que no contradiga el Real Decreto 984. En caso de contradicción, tenéis que aplicar lo que dice este Real Decreto. Y pasamos al bachillerato. En el bachillerato tenemos la misma dinámica que os acabo de explicar. En los cursos impares se está aplicando ya la redacción actual de la LOE, dada por la LOMLOE. Luego tendríamos que citar la Constitución, la LOE, el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas que se ha publicado con objeto de la LOMLOE, que se ha publicado en 2022, y el desarrollo en la comunidad autónoma. En el caso de Andalucía no tenemos decreto, no tenemos orden, se está previsto que se publique durante este curso escolar y estamos trabajando con una instrucción. En este caso las instrucciones de bachillerato son las instrucciones de 13 de 2022, se publicaron el 23 de junio. Y lo mismo que pasaba en la ESO, vamos a seguir utilizando la orden de 15 de enero de 2021, en este caso de bachillerato, solo en el capítulo referido a la atención a la diversidad. En la evaluación y en el currículum, no. Para eso tenemos las instrucciones nuevas. Y en los cursos pares va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas que se publicó con la LOMCE, el desarrollo reglamentario que se publicó en la comunidad autónoma con la LOMCE y la modificación del Real Decreto 984. Todo lo que contradiga este decreto referente a la evaluación no se tendrá en cuenta eso, sino que tendremos que aplicar lo que dice este Real Decreto 984. Y pasamos a la formación profesional. La formación profesional, como ya os he comentado, no hacemos distinción entre cursos impares o cursos pares, porque en todos se está aplicando la LOMLOE. Pero la LOMLOE, como ya he comentado, en la formación profesional no afecta al currículum. Luego vamos a seguir trabajando con la misma normativa. Entonces tendríamos la Constitución, el artículo 27 y la Ley Educativa, la primera referencia, la más importante. Luego tenemos un Real Decreto que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que es el 1147-2011,
que este está bastante obsoleto, ¿vale? Estamos pendientes de actualización, ahora hablaremos de esa actualización, pero ahora mismo son las herramientas que tenemos. Y en el caso de Andalucía tenemos un decreto y una orden todavía más antiguos, porque si os dais cuenta, el Real Decreto es de 2011 y el decreto y la orden son anteriores a 2011. Bueno, pues estamos trabajando con normativa un poco desactualizadas, pero son las herramientas del juego, evidentemente. Si aquí hubiera algo que contradijera el Real Decreto o la LOE, pues evidentemente habría que aplicar lo más reciente, ¿vale? Pero en este caso, como a nosotros lo que nos interesa única y exclusivamente esto es para citarlo, pues ya sabéis, tenéis que citar el decreto y la orden que desarrolla en Andalucía la formación profesional, ¿vale? Y, como ya hemos comentado con anterioridad, en todo lo que la orden esta de 29 de septiembre de 2010 de evaluación contradiga la evaluación propuesta por la LOMLOE, tenemos que aplicar el Real Decreto 984/2021, ¿vale? Que repito, es para regular el aspecto concreto de la evaluación. Bien, pues esa sería la normativa con carácter general. Luego, si nosotros hacemos la programación didáctica de un módulo profesional concreto, pues tenemos que nombrar también la normativa que rige el ciclo formativo. Aquí he puesto un ejemplo. Si yo que soy informático, si yo quiero hacer la programación de un módulo profesional que se llama Programación de Servicios y Procesos, que es un módulo que se imparte en un ciclo formativo de grado superior llamado Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, DAM, pues tendré que utilizar el Real Decreto estatal que rige. Este Real Decreto es como el que os enseñaba antes en la ESO y el bachillerato, que establece las enseñanzas mínimas de la ESO de bachillerato. Pues este es el Real Decreto que establece, entre comillas, las enseñanzas mínimas de este ciclo de DAM. Además que lo dice, fija sus enseñanzas mínimas. Y después la contextualización andaluza es la orden de 16 de junio de 2011. Entonces yo citaría la normativa estatal de la formación profesional en Andalucía y la normativa concreta que rige el ciclo formativo del que yo voy a hacer la programación, ¿vale? Este sería el caso de Andalucía. Si nos vamos, por ejemplo, a Asturias, pues tendríamos exactamente lo mismo. La normativa general que rige la formación profesional en esta comunidad autónoma, que es la Constitución y la LOE, el Real Decreto estatal que establece la ordenación general de la formación profesional y la contextualización en la comunidad autónoma, que es una resolución de 18 de junio de 2009, también es anterior a la publicación del Real Decreto, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, ha sido modificado tanto en 2011 como en 2021. Luego, esta resolución que rige la organización y la evaluación en la formación profesional en el Principado de Asturias sí que está actualizado a la normativa nueva, ¿vale? Y en todo lo relacionado con la evaluación, mi Real Decreto 984/2021, que es el más repetido en esta presentación. Esa sería la normativa general de la formación profesional en el Principado de Asturias. Ahora, si hay un compañero que quiere hacer su programación también de este ciclo formativo que he comentado anteriormente, pues tendría que utilizar el Real Decreto, el mismo Real Decreto que antes, el 450/2010, que es el que establece a nivel estatal el ciclo formativo de DAM y la enseñanza mínima, y la contextualización en esa comunidad autónoma, que en este caso es a través del Decreto 183/2012, modificado por el Decreto 51/2013. Este es el que tiene la información análoga a la que en Andalucía era la orden de 16 de junio de 2011. Y un último ejemplo. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues tendremos la misma estructura. La normativa general de la formación profesional, que esta vale para un ciclo de informática, que para cocina, que para hostelería. El marco general de la formación profesional es exactamente el mismo, por eso lo he separado en dos diapositivas, ¿vale? Para que esto lo podáis utilizar no solo los informáticos, sino lo de cualquier profesor que imparte su labor docente en formación profesional, ¿vale? Entonces teníamos la LOE, el Real Decreto 1147/2011, que es el que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y luego lo que contextualiza, lo que desarrolla la normativa estatal, en este caso la Comunidad de Madrid. Sería el Decreto 63/2019, que regula la ordenación y la organización de la formación profesional, la Orden 893/2022,
que establece los aspectos sobre la organización, matrícula, evaluación y acreditación académica, y el famoso Real Decreto 984/2021, que modificaría los aspectos de la evaluación no contemplados en la orden anterior. Lo que pasa es que esta orden es de 2022, muy probablemente este Real Decreto no se aplique concretamente en la Comunidad de Madrid. Yo lo he dejado aquí porque no he tenido tiempo de leerlo en profundidad, ¿vale? Pero muy probablemente esto ya está actualizado y por lo tanto este Real Decreto no tenga cabida. Y después, en el caso de que quiera hacer la programación de mi famoso ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, pues tendríamos que utilizar el Real Decreto 450/2010, que es el estatal, y el decreto de la Comunidad de Madrid, que es el decreto 3/2011, que lo que hace es contextualizar, desarrollar estas enseñanzas mínimas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. ¿Dudas que pueden surgir? Una vez que yo ya os he explicado cuál es la normativa que yo recomiendo que pongáis en vuestras programaciones didácticas, algunos de formación profesional seguro que van a echar en falta alguna normativa que no he nombrado. Por ejemplo, se publicó hace poco una ley orgánica sobre la ordenación y la integración de la formación profesional. Tenemos que nombrar esa. No pasa nada si la nombráis realmente, pero esta normativa no está en vigor. No está en vigor principalmente porque no se ha desarrollado. Para que una ley realmente se aplique, se tiene que desarrollar en reglamento. Y no ha habido ningún reglamento, ¿vale? Luego, esta ley realmente no se está aplicando. ¿Que la queréis citar en la programación? Pues tampoco pasaría nada. También se publicó hace poco un Real Decreto por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales. Ahí está más bien orientado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. No está afectando a los reales decretos ni a los decretos que afectan en la programación. Pero si lo queréis nombrar, tampoco está de más. Algunos alumnos, algunos opositores que preparan conmigo, cuando me enseñan la programación, también citan la normativa específica de la formación en centros de trabajo, de la FCT. Tampoco pasa nada si la nombráis, pero realmente en el apartado de normativa en vuestra programación didáctica tenéis que nombrar la normativa relevante para la programación. Y la FCT es otro módulo distinto al que vosotros tenéis que hacer la programación. Entonces, yo no la nombraría. ¿Que la queréis nombrar? Pues no pasa nada. Otro incluso nombráis los decretos de organización y funcionamiento de los centros, en este caso de los IES. ¿Vale? En el caso de Andalucía se llaman reglamentos de organización y funcionamiento. En otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Andalucía, en Cataluña, se llaman decretos de autonomía de los centros, ¿vale? Bueno, en general, lo que rige la organización y funcionamiento de los centros en vuestras respectivas comunidades autónomas, lo podéis nombrar, pero realmente tampoco es algo que me condicione mucho la programación. Y luego algunos supongo que estaréis echando en falta hacer una referencia al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Si lo queréis nombrar, también estaría bien, pero repito lo mismo, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no me condiciona mi programación, ¿vale? Entonces, que eso está bien, que si lo nombráis y lo queréis nombrar, pues dejarlo, no pasa nada, pero yo os recomiendo que utilicéis la información que os he puesto en las diapositivas anteriores. Muchas veces por querer demostrar muchos conocimientos y por querer mostrar mucho texto, lo que hacemos es desconcertar un poco al tribunal y hacerle pensar que aquí el aspirante ha puesto un mogollón de normativas sin saber realmente cuál es la que necesita y cuál es la que no. Por eso a mí me gusta, o yo le sugiero a mis alumnos, que pongan la información precisa y que no se anden demasiado por las ramas. ¿Me aceptáis un consejo? Este consejo no va orientado a los profesores de secundaria que estéis pensando en hacer un módulo de la ESO o de bachillerato, porque si hay de la especialidad de matemática o lengua, en definitiva, de una especialidad que solo tenga atribución docente en la ESO o en bachillerato, ¿vale? No va para ello este consejo. Tampoco va para los que seáis profesores técnicos de formación profesional y hagáis un módulo, una programación de un módulo de formación profesional. Este consejo tampoco va a vosotros. El consejo va orientado a los profesores de secundaria que tengan atribución docente para impartir ciclos formativos y materias de la ESO de bachillerato. ¿Cuál es el consejo?
mi consejo es que hagáis la programación sobre el módulo de formación profesional, ¿vale? Y ya no es porque seguro que alguno habrá escuchado que para que determinados cuerpos, determinadas especialidades, si no lo haces de formación profesional, el tribunal te suspende, ¿vale? No es por eso, que yo conozco de casos que de algún presidente de tribunal de oposiciones en informática ha querido suspender a una persona por haberle hecho la programación de bachillerato. Finalmente, el resto de miembros del tribunal, de los cuales yo conozco a varios, le hicieron recapacitar, pero la verdad que le gustó bastante poco. Pero no es por eso. Básicamente, mi recomendación es porque si hacéis una programación, en el caso de Andalucía concretamente, pero se puede extrapolar a otras comunidades autónomas, si vosotros hacéis una programación, en el caso de Andalucía, de un curso impar, por ejemplo, de tercero de la ESO, ahora mismo el marco normativo es unas instrucciones provisionales. Luego, si esa programación la queréis utilizar en sucesivos años, ya nos va a valer, al menos la referencia normativa y algo más que seguramente vendrá dentro de la normativa. Tendréis que al menos tocarla. Si lo hacéis de un curso par, pues evidentemente el año que viene no os va a servir para nada, porque ese curso par el año siguiente se va a aplicar a los LOE. Luego al final vaya a trabajar el doble, ¿vale? Entonces, mi recomendación para este curso, para estas oposiciones de junio de 2023, los que tengáis posibilidad de elegir a la formación profesional, porque va a ser una programación didáctica a priori más estable. Y por último, para terminar este vídeo, os quiero invitar a que participéis a una masterclass que estamos promoviendo. La masterclass tiene como objetivo fundamental, objetivo general, el aprender a elaborar programaciones didácticas. Estáis invitados especialmente los profesores que vayáis a hacer una programación didáctica de un módulo profesional, sin importar la especialidad, me da igual que sea de cocina, de reparación, de mantenimiento de vehículos o de informática, me da absolutamente igual. Le hemos titulado a esta masterclass Aprender a diseñar tu programación didáctica desde cero, es decir, no necesitáis conocimientos previos. Los que tengáis conocimientos tampoco os vais a aburrir porque va a ser bastante ágil y bastante dinámica, ¿vale? Pero muchas veces sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos un poquito la base. Entonces, como vamos a empezar construyendo desde la base, yo creo que va a ser provechosa con independencia del nivel que tengáis, ¿vale? Pero, ojito, está orientado a módulos de formación profesional. Si fruto de este vídeo surgen iniciativas y me proponéis, oye, Fran, pues ¿por qué no hacemos algo para la ESO, para bachillerato, para tal? Pues también lo podemos plantear, ¿vale? No tenemos ningún problema. Pero en este caso vamos a lanzar esta primera masterclass orientada a los módulos de formación profesional. ¿Qué pretendemos enseñaros en esta masterclass? Una masterclass que va a ser una píldora formativa, va a durar 2 horitas y media, a lo sumo 3 horas, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero, cuando yo me enfrento a una programación didáctica, ¿y yo qué pongo? ¿Qué apartados debo poner? ¿En cuántas unidades tengo que dividir mi programación didáctica? Bueno, pues hay determinados elementos que son obligatorios o que son prescriptivos y que lo establece una normativa, en este caso la de convocatoria. Pues vamos a aprender a buscar cuáles son los elementos que la convocatoria me dice que tengo que incluir en la programación didáctica, cuáles son las características de esa programación didáctica, tipo de letra, tamaño, número de páginas, etcétera, y cuáles son otras características como número de unidades que tengo en las que tengo que dividir mi programación, ¿vale? Después, una vez que hemos visto los elementos preceptivos, vamos a ver cuáles son los elementos básicos. Hay muchos más elementos que son muy importantes que los meros preceptivos. Luego vamos a ir desglosando todos los apartados que va a tener una programación o que debería tener una programación, ¿vale? De todos esos apartados hay algunos que los tengo que elaborar yo, que tengo que explicar yo cómo quiero trabajar o cómo quiero evaluar, pero hay otros que son cogidos de la normativa y hay otros que son elementos que yo extraigo de mi proyecto educativo, del proyecto educativo de mi centro, ¿vale? En el sistema educativo español, los centros educativos tienen un amplio marco de autonomía que afecta tanto a elementos organizativos
pedagógicos, de gestión, incluso económicos. Entonces, los centros educativos, en sus proyectos educativos, en los proyectos educativos, tienen la posibilidad de contextualizar la normativa y adecuarla a las características del alumnado y de su entorno. Entonces, hay mucha información en la programación didáctica que emana del proyecto educativo de los centros, ¿vale? Entonces, tenemos que saber cuál es para poder citarla, para poder nombrarla. Y esos son elementos, son pequeñas cuestiones que en una exposición ganan mucho entero con respecto al tribunal. Siguiendo con el siguiente objetivo, una de las dudas o de los problemas que más tienen mis alumnos cuando elaboran una programación didáctica es sacar las unidades didácticas que tengan. Dependiendo de la comunidad autónoma son 12 en Andalucía o 15, en algunas comunidades son 10, pero en general a todo el mundo le suele costar bastante trabajo. Si tiene, por ejemplo, 5 resultados de aprendizaje o 6 resultados de aprendizaje, de esos 5 de esos 6 resultados de aprendizaje, sacar 12 unidades le suele costar mucho trabajo a la gente. Bueno, pues yo voy a explicar mi método. ¿Cuál es el método que yo le aconsejo a los alumnos? Lo voy a poner con diferentes ejemplos de ciclos distintos, de comunidades distintas, ¿vale? ¿Cuál es la forma que yo utilizo para de X resultados de aprendizaje sacar Y, los 10, los 12 o los 15 unidades, ¿vale? Dominar los aspectos metodológicos, es decir, yo sé cómo quiero explicar, pero ¿cómo puedo plasmar eso en un documento? También lo vamos a explicar. También vamos a hablar de la evaluación criterial, que es la evaluación preceptiva que se tiene que hacer en formación profesional. Y por último, os voy a explicar diversas metodologías ágiles para la redacción de la programación didáctica, porque la programación didáctica suele costar bastante trabajo, se les suele atragantar mucho y al final siempre la solemos dejar para el mes de junio si es que me ha ido bien el examen, ¿vale? La idea es que la vayamos trabajando desde ya, ¿vale? Entonces yo trabajo mediante un sistema de desarrollo que es, primero hago el esquema, en el esquema hago los elementos fundamentales, ese esquema me va a ayudar mucho a la redacción del documento, pero además me va a ser de gran utilidad para luego hacer la defensa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí os voy a explicar cómo yo propongo a mis alumnos que hagan la programación didáctica por si os queréis animar y seguir esa misma metodología. ¿Cuándo va a ser la sesión? Va a ser el próximo viernes 2 de diciembre. Comenzaremos a las 5 y terminaremos pues cuando se resuelvan todas las dudas, ¿vale? No sé, 2 horas y media, 3 horas quizás. Como es una fecha un poco compleja porque estamos a las puertas de un puente, pero tampoco quería posponerlo a después de Navidad por si queréis aprovechar y hacer esta programación didáctica, queréis aprovechar la Navidad, pues lo que hemos propuesto es que mantenerla el 2 de diciembre, pero como lo vamos a hacer a través de una videoconferencia en Google Meet para dar la oportunidad de que participéis desde todos los rincones de España, pues lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar grabada. Os vamos a dar de alta en un aula virtual hecha con la herramienta Classroom y ahí os voy a compartir la presentación, todos los materiales como el esquema que he comentado como metodología ágil, todos los enlaces que vamos a trabajar, todas las referencias normativas que os voy a comentar, todo lo voy a dejar ahí, incluida, repito, la presentación y la grabación, ¿vale? Eso va a estar abierto durante prácticamente un mes y medio, lo voy a tener abierto hasta el 15 de enero. Y además, durante ese mes y medio, vamos a abrir un foro de debate donde vosotros podéis preguntarme dudas sobre la masterclass, ¿vale? Aquí sí quiero explicarlo muy bien. Las dudas son sobre la masterclass, sobre los contenidos vistos en la masterclass. En ningún caso es toma la programación y corrígemela o toma este apartado y corrígemelo, ¿vale? Es solo dudas sobre la masterclass, ¿de acuerdo? Tiene un precio bastante poco significativo porque lo que quiero es que participéis mucho y que os animéis mucho y que podáis impregnaros de la forma de trabajar de preparadores Martínez de Haro. Solo son 35 euros. Si alguno estáis interesados en apuntaros a esta masterclass o queréis hacerme propuestas de otras masterclass, pues inicialmente vamos a iniciar un hilo de comunicación a través de nuestro correo electrónico martinezdearo@preparadoresmdh, ¿vale? Y repito que esta es una propuesta
formativa, pero que estamos totalmente abiertos a sugerencias, ¿vale? Si esta iniciativa tiene éxito, pues podremos ampliar el número de masterclass, dedicarle una meramente a la defensa de esta programación didáctica, explicando los dos elementos fundamentales que tenemos que desarrollar, que es un esquema de lo que yo voy a poner en pizarra y un esquema de lo que yo voy a decir, y bueno, diferentes cuestiones de comunicación verbal y no verbal que tenemos que tener en cuenta. Luego otra podemos desarrollar comunidades didácticas. Y luego, por supuesto, no solo nos centramos en la preparación de programaciones didácticas de ciclos formativos, sino que también podemos ampliarla a la ESO, a bachillerato o a las enseñanzas que queráis. Nosotros estamos a vuestra entera disposición y a través de nuestras formas de comunicación, pues esperamos que nos comentéis vuestras inquietudes. Por último, decir que esta grabación que estáis viendo en el canal de YouTube o en la página de Facebook o en alguna red social más, pues la vamos a compartir libremente, pero además en nuestro canal de Telegram, que es totalmente gratuito. Además de esta presentación, vamos a compartir la presentación PowerPoint pasada a PDF que he utilizado por si queréis mantener alguna de las diapositivas. Bueno, pues simplemente tenéis que uniros a nuestro canal de Telegram, porque va a ser la única fuente de información donde vamos a dejar la presentación de PowerPoint que he utilizado. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os sirva este vídeo y que consigáis el éxito que estáis esperando, que es sacaros la ansiada plaza. Pues un saludo. Hasta luego.